Pero bien, amigos, es un gusto para nosotros recibir a reconocido periodista floridense. Todavía me cuesta, a mis 49 años, después de 12 años de estar en periodismo, decir colega. No, de verdad lo digo, me avergüenza decir colega. No puedo decir cómo está arriba colega, no puedo decir cómo está usted, me cuesta. No me pregunte por qué me cuesta. Porque no me siento colega, porque no me siento Yo digo soy trabajo de periodista, que no es lo mismo tampoco, ¿no? Obrero de prensa. Y yo soy comunicador a través de una cámara de televisión, pero es un gusto para nosotros traer a Emilio Martínez Muracioli, un hombre dedicado casi toda su vida al tema de la prensa. Hoy está trabajando en Radio Nacional. Radio Uruguay. Radio Uruguay. Radiodifusión Nacional del Uruguay. Exacto, Radiodifusión Nacional del Uruguay. Túnel, la diaria también. Y otros kioscos. Y otros kioscos. El multiempleo. A ver, me quiero alejar un poco de lo que se puede llegar a pensar con el tema de la confrontación. No intento confrontar las opiniones de Riva con respecto a Emilio, ni a Emilio traerlo para que confronte con él, y menos públicamente. No quiero hacerlo. Tengo que ponerme en la cabeza e intentar hacer otra clase de periodismo. O un periodismo más humano, más alejado un poco de eso que está muy en boga, que es buscar que haya más gente porque hay un buen lío. No puedo, no quiero sumarme a eso. Pero sí me parece importante, de acuerdo también a la entrevista con Riva, que él destacó que en este medio estuvieron las dos partes cuando el conflicto del diario es el Heraldo. Entonces, si Riva desde algún lado también acusa en cierta forma y entre comillas a Emilio Martínez y a Alexis Trucido, me pareció que era bueno tener la voz de Emilio también como la contracara de esa entrevista. Solo se trata de eso, solamente de eso. Tener yo la posibilidad también de conocer, y vos también, obviamente, la palabra de la otra parte, la acusada. Y por eso dijimos a Emilio, venite por rompecabezas cuando puedas y arreglamos para hoy. Es un gusto tenerte, bienvenido. El gusto es mío. Yo lo vine a hacer a él. Me cuesta esto de saber que estamos en televisión. ¿Sí? No, porque para mí se me hace mucho... Capaz que alguna vez, la primera vez que uno va y saben que está en la cámara, se pone un poco rígido, pero me doy cuenta que tengo que evitar la charla contigo. Evitar en el sentido de decir que estamos dos sentados, no sé... Sí, pero ¿sabes qué intento ese periodismo? Sí, con acá que sea la charla. Pero el tema es que yo soy muy mal hablado. No digo palabrotas, por ejemplo. Bien, yo a Emilio lo conozco más que vos, obviamente. A ustedes lo presento como periodista, pero lo conozco desde que nació. Fue hasta jugador mío, una época donde creo que fue el técnico que tuvo que le dijo Emilio, agarrar para la dirigencia. Mi fracaso en el fútbol tiene dos explicaciones, dijera Fontana Rosa. Una, mi pierna derecha, otra, mi pierna izquierda. Pero igual a Emilio lo conozco de verdad desde que nació y también conozco a su familia desde que nació y indudablemente soy sabedor de que también yo en mi formación periodística he estado cerca de los Martínez, aunque ustedes no lo evalúen desde ese lugar. También los Martínez han sido, desde que yo era pequeño, Carlitos Martínez, solo verlo y escucharlo un rato, en alguna charla, incluso como entrenador, incluso como dirigente, incluso como hincha de Avenida, desde que soy juvenil, desde que era joven jugando al fútbol. Escuché mucho a Carlos, indudablemente. Amo mucho a Ramiro Martínez, lo quiero mucho desde hace muchos años. También transitamos mucha vida juntos, al Mamo, a Mariana, también a Emilio. Los conozco a todos desde la cuna. Entonces también se me hace un poco... Un hombre que de los Martínez es el que más discute conmigo y yo con él. Nos hemos peleado en reiteradas ocasiones, muchas ocasiones, con visiones diferentes de una cantidad de cosas, y evalúo esas discusiones como algo fantástico porque a mí me ayudan a crecer. Bueno, cuando discuto con Emilio, yo pongo un poco entredicho lo que señalabas recién, es decir, no querés hacer periodismo donde haya, dijiste, confrontación. Hay quizás un malentendido del conflicto. El conflicto es necesario. Para crecer el conflicto es necesario. Pero el tema es que generalmente lo asociamos a violencia. No me acuerdo quién era, hay un escrito sobre la duda, creo que es no me acuerdo, no quiero tirar fruta, pero que habla sobre, que tiene que no enfrentarse o confiar más de aquel que duda de uno, ¿no? Porque ahí su verdad o su régimen de verdad está entredicho y por ende uno tiene que
reafirmarla buscando argumentos, explorarla, ponérsela a uno mismo en duda, y de ahí surge que crece uno. Entonces, la confrontación es buena, es positiva. Cuando surgen voces que te replantean, totalmente, ¿no? Eso es positivo. El tema es que hemos vinculado la palabra conflicto a una cuestión de violencia, de achacar al otro, de aplastarlo, de querer volverlo nada o de querer mancharlo. Y bueno, eso sí es un problema, porque eso genera cierto morbo, la gente se prende, hay pico de rating por ello, y a veces los medios caen en eso, ¿no? Me acuerdo de un programa de deporte de Florida que decía, no se pierda el bloque que viene, que tenemos polémica. O sea, no sabía bien las posiciones de los que estaban en la mesa, pero sabía que tenían polémica, ¿no? Porque sabía que decir que iba a haber polémica, que iba a haber como una pelea, iba a generar la atracción de público. Y bueno, sí, eso es un problema. Los medios lamentablemente caen en eso. Ahí creo que es Elba Bertoni, es una educadora. Yo, por una cuestión académica hace algunos años, leí una ponencia de ella en una cuestión de un congreso de educación, de psicología para la educación, y hablaba de la dimensión axiológica de la educación, que tiene que ver con los valores, pero más que nada en esto la dimensión axiológica es como una cuestión ética. Y es, ¿para qué? No solo cómo educo, dice, no solo qué educo, sino para qué educo. Esto para mí es una cuestión que me ha movido mucho siempre, y desde ese escrito puntualmente, desde esa ponencia, después de haberlo leído, es la dimensión axiológica del periodismo. No solamente qué informo, que es importante, no solamente cómo informo, porque hay diferentes maneras de hacerlo, diferentes estilos, diferentes soportes para hacerlo. ¿Para qué? ¿Para qué hago lo que hago? Es algo que tenemos que plantearnos las personas que trabajamos en esto todos los días. ¿Para qué hago lo que hago? Y claro, muchas veces uno queda atado a cuestiones como el rating. Y lamentablemente creo que un gran porcentaje del periodismo esa respuesta la encuentra en su ego, en él, en uno mismo, más que en lo que hace y sus efectos hacia afuera. Y es bravo, porque a veces no se da cuenta en el día a día que lo está haciendo. Total. Y tienen miedo, por ejemplo, de dejar el periodismo porque sería desaparecer, ¿no? Sería una cuestión como negarse a él mismo. Me decían algunos tamberos, dice, hay tamberos que no quieren dejar ya aunque la ecuación le da mal porque dejarían de ser tamberos, que es lo que han sido toda su vida, y una cuestión no de tatu decir sentirse más, sino de ser algo, de ser alguien por desarrollar esa actividad. Yo tuve ese conflicto. Yo tuve ese Yo creo que todos lo hemos tenido. No, está bien, pero yo lo tuve en el año 2015. El 2016 dejé de hacer rompecabezas y eso también sumó para que dejara. No solo para el orden administrativo, no solo para el descanso de cabeza en cuanto al estrés que me genera mucho tiempo en esto, sino porque era bueno descubrir que rompecabezas existe sin mí porque yo no tengo por qué ser necesario. A mí en 2007 decidí alejarme de todo. Me habían echado del Heraldo, una cuestión en medio de una bataola que tenía que ver con cuestiones políticas también, empresariales más que nada. Te echaron del Heraldo, mirá vos. Me fui una vez y después me recontrataron. Y después de ser echado, ya durante la administración en CISO, Riva me llamó para contratarme. Yo, Alvarito, por favor, vamos a terminar las piñas. ¿Te llamó para contratarte? Sí. Es más, y un párrafo de algo que escribió Riva alguna vez sobre mi trabajo cuando ya me había echado del diario, lo utilizo en mi currículum para ver cómo valoraba a la persona, cómo hablaba de la calidad de mi trabajo, que yo no sé si es cierto, ¿no? Porque Riva miente tanto, pero en ese caso me sirve. No, está bien. Riva dijo acá que igual, antes que comiences a yo preguntarte y tú responder, Riva dijo claramente, a ver, si Riva en algún momento alaba un trabajo tuyo, indudablemente se está alabando a él mismo, porque acá dijo claramente que muchas cosas buenas que tenés vos las aprendiste de él. Es tremendo. A ver, nada, es tremendo. Después contesto eso, pero la verdad que es tremendo. No quiero desatender lo otro, que es lo más importante. En el 2007, bueno, me alejo de todo. Después volví en el mismo año que empecé ahí con la corresponsalía de la República, pero
me voy a trabajar con quien entonces era mi suegro, una persona, una familia que quiero mucho, porque tengo una relación todavía a través de mi hija, y de su madre. Me voy a trabajar en una estancia, me acuerdo, de pintor. A pintar una estancia y pintamos después otro en un campito en el casco, ¿viste? Y alejarme, entonces uno puede estar por fuera de esto totalmente, hacer otras tareas, encontrar otro mundo y ver incluso de que hay un mundo, y que es todo, o la mayor parte, de que funciona todos los días, a veces sin enterarse de lo que estamos haciendo todos los días. Que si está bien, está mal, bueno, es otro tema, pero salir uno de ser el foco, de ser el centro, que no siempre lo es, pero que a veces se da cuenta de que es lo que dice, por ejemplo, García Márquez decía, la primicia es el orgasmo del periodismo, ¿no? Pero entonces está bueno, ¿no? Porque es el orgasmo del periodismo, pero también habla de eso, de la satisfacción o del placer de dar por primera vez algo, una noticia, que muchas veces nos pasa, y ese otro tema, me gusta todo lento. Me gusta constatar, después verificar, y dice que piensa, pero entonces hacer una notita te lleva mucho más rato, no. Bueno, lleva mucho más rato por eso, porque hay un proceso atrás. Parecemos como los programas de preguntas y respuestas, donde hay que apretar una chicharra. Entonces, tiran tal pregunta y no estoy seguro si tengo la respuesta. Pero el tema es apretar. Estoy de acuerdo. ¿No? Y en eso, bueno, después tiro ahí, y muy posiblemente después eso sea totalmente contrastado con la verdad, no, con lo verdadero, con lo no falso, y uno se da cuenta de que no era tan así. Pero es decir, hay una cuestión, pero si hay ahí un orgasmo, dijera García Márquez, hay un placer individual, y ahí ya es un tema, ¿no? Es uno el foco. Hay periodistas que no firman los artículos. Me he encontrado tipos que son brillantes en algunos semanarios, que son de los mejores a nivel de la calidad del trabajo, y no quieren firmar artículos. Eso, acá, por ejemplo, es impensable. ¿No? En nuestra comunidad, en Florida, por ejemplo, es impensable. De que alguien quiera hacer un trabajo que de repente puede tener muchas repercusiones y demás, y uno salir de la responsabilidad pública de ello, de que esto lo hice yo. Bueno, es cuestión que hay que plantearse todo el tiempo. Bien. Emilio, bien, te cuento. Voy a comenzar por un conflicto nuestro, una diferencia nuestra. A ver si tengo que explicar un poquitito para que la gente lo entienda. El colega Alexis Trucido fue denunciado ante la GESIC, aún no se sabe por qué, denuncia anónima, en cuanto a la difusión de algunos audios que son privados. Esa denuncia llevó a que muchos colegas, en este caso también nosotros desde acá, yo pregunto antes, yo trabajo más en conjunto, si les parecía correcto que de alguna forma nosotros teníamos que acercarnos al colega desde un mensaje solidario, de apoyo, porque no nos gustan esas cuestiones, y lo hicimos. Y tú pusiste en un Twitter por qué los colegas que apoyan ahora a Trucido ante esta denuncia anónima, de alguna forma, ¿verdad?, no lo habían apoyado solidariamente tras la acusación de Carlos Enciso. De Carlos Enciso, que el intendente muestra en una producción nuestra en vivo desde la Junta Departamental, un papel cerrado que dice... Ahí está, muestra un papel cerrado. Dice, tengo de que es un operador político... Y acá están las pruebas. Y acá están las pruebas de que es un operador político. Acusa a alguien, el intendente, de operador político. Bien. Es tremendo, ¿no? Es tremendo que un intendente acuse. Bien, salvo que las pruebas existan. Salvo que las pruebas existan y que de verdad acuse. Pero ¿hay pruebas de ser operador político? Bueno, fue lo que dijo el intendente. Que ser operador político es una cuestión... Que se haga cargo. Bueno, los papeles quizás demostraban, por lo que dio a entender, como que acá había claramente las cuentas de que un político le pagaba por algún trabajo. Eso o que le pagó puntualmente por una cuestión que no tenía que ver con periodismo
hace ¿Y cómo sabes 10 tú eso? años. No, te digo, pues puede ser. Hipotetizando. Puede ser. Porque le pagó una mensualidad. Sí, pero por algo que no tenía que ver con el periodismo. Por eso también es importante que las personas que trabajan en periodismo... Pero eso escapa a nosotros. Esa está, digo, pero hay escapa a nosotros. La acusación de Carlos Enciso reviste muchas lecturas. Usted las toma como usted quiera, yo como quiera y otro como otro quiera. Pero el que se debe hacer cargo ante una acusación clara, personal y directa, es el denunciado. Es decir, yo dije públicamente, acá, si Carlos Enciso a mí me acusa de ser operador político mostrando documentos, lo denuncio ante la justicia y lo va a tener que presentar, si no va a tener que pedir disculpas públicas. La aserción de cada uno ante una situación puntual. Ahí está. No tengo por qué solidarizarme ante un conflicto que plantea. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay una persona que uno conoce y sabe cuál es su proceder desde hace años. Usted crea suspicacia con ese Twitter, Emilio. Ay, lo crea. Yo lo que digo es bueno, dice que se solidarizan con AGESIC, pero cuando el jefe comunal habla, todos se abren porque el jefe comunal, como que... Lo que dije fue, qué bueno que la denuncia contra Alexis Trucido, sí. Eso te estoy diciendo, por eso, sí. Qué bueno que la denuncia contra Alexis Trucido fue anónima, porque ahora todos nos podemos solidarizar. Porque hay también una cuestión de cómo nos paramos frente a determinadas denuncias, determinadas acusaciones, en función de quién es el acusador. Porque siempre estamos como calculando, bueno, a ver... Está bien, me voy a tirar contra fulano acá, que mañana tengo que traerlo, mañana tengo que esto y que... Mañana me tiene que pagar publicidad. Mañana me tiene que pagar publicidad. Nosotros no nos manejamos así. Bueno, buenísimo. Nosotros no nos manejamos así. A mí me parece que hay que hacerse cargo. Y me parece que mi colega Trucido no se hizo personalmente cargo. A mí si me lo hace, no pienso... Yo, ante una situación similar, hubiese actuado... ¿Usted no se solidarizó? ¿Con quién? Con Trucido. ¿Desde el primero? Públicamente, no lo vi. Sí, lo primero. El primero. Yo no lo voy a hacer. Digo, aparte y creo que haber puesto, si hay algo, pero yo puedo tener diferencias de estilo, es más, yo nunca hubiese publicado audios de WhatsApp, se lo dije a Alexis. Para mí eso no es publicable. Éticamente no quiere decir que sea un delito. Son cosas exactamente, son cosas diferentes. Yo no lo haría. Pero bueno, está hecho. Puedo tener diferencias, pero lo conozco a Alexis hace mucho tiempo. Y puedo tener diferencias de que, bueno, de que sí, puede ser más proclive a esto o lo otro. Pero, y que he tenido diferencias groseras, así como he peleado con usted, sin embargo, ¿hay un ensayo que no le cabe? ¿Es ese? No. Yo le puedo asegurar. Si hay un ensayo que no le cabe, yo no lo conozco. Es ser operador político de Yo no lo conozco a Alexis. Yo no lo conozco trabajando. Alexis, cuando yo llegué al canal... Él era trabajador del canal y he tenido diferencias con quien era la jefa de él. Cuando yo llegué ya no estaba, no lo conozco. Nunca trabajé con Alexis. Es más, tengo diferencias sustanciales con Alexis pública por algunas apreciaciones que a veces él hace que no me gustan, pero bueno. Yo también le leo algo y no me gusta. No, pero eso bueno, sería tan aburrido. Pero pero son cosas diferentes, claro. Emilio. Ha sido en forma directa contra nuestro medio. Él me lo negó igual, ¿eh? Sí. Ya lo hablamos y me lo negó, pero bueno, está bien. Yo tampoco tengo por qué creer. Yo creo lo que quiera, aún mi error, y si cometo pido disculpas, siempre no tengo problema en pedir perdón. Pero ¿entendió cuál era el...? Sí, perfectamente, pero yo porque... Seguimos con la diferencia. Pero por lo menos pensamos sobre diferencia sin violencia puede haber conflicto. Y lo pudimos charlar. Y comenzó áspera la charla y termina bien nuestra charla. No creas. Como así, teníamos un rato. Queda siempre alguna cosita dentro, pero bueno, tengo la gracia de poder llegar al diálogo siempre contigo. Pero lo que yo te explico es que eso quería dar como entrada a la gente de por qué es que te traigo aquí. Porque consecuencia también de eso, en la invitación que le hacemos a Álvaro Riva, para charlar sobre muchísimos temas, desde lo cultural hasta todo, absolutamente todo, lo político y demás, surge la molestia de él. Viene a Noches Informales con Sebastián Sarla y expresa públicamente, desde otro lugar, lo mismo que usted. Qué increíble. Vio que se parecen, pero no importa eso, ya no quiero discutir contigo sobre ese tema, que se parecen. Ideológicamente no, prácticamente sí, e inteligentemente sí se parecen. Ahí está, ese es el respeto que me merecen ambos. Ambos caminan por caminos diferentes ideológicos y ambos hasta sienten diferente muchos temas.
Humanamente son diferentes. Bueno, esa es la parte que me deja más tranquilo, la que humanamente No, somos yo lo tengo claro. Yo bien. los conozco a ambos en mucho tiempo. Usted es mucho más sensible que Riva, lo digo públicamente. Usted es más sensible. O transmite mejor su sensibilidad. Siento mejor, quizás. No, hablo de sensibilidad humana. Usted es más sensible. Digo, claro, pero transmito eso. Es más sensible. Pero son brillantes ambos para entablar un diálogo. Yo aprendo, hace mucho que aprendo de ambos. Ninguno de los dos se dan cuenta que los desangro para desarrollarme cuando discuto con ustedes, con ambos. Pero fíjese lo que plantea, bien parecido a usted. Qué increíble. Cuando lo razono digo, qué increíble, qué maravilla. Pero dígalo, por Dios, que me diga. Dijo Riva, se solidarizan con Alexis Trucido, cosa que él no está de acuerdo, corporativamente, en defensa de un colega que es denunciado tras una acusación personal y entiende como yo que el denunciado no se hace cargo de tal acusación y eso... Eso puede ser compartible. Toma como quiera, ahí está. Sí. Y eso es grave para mí, eso sí es grave para mí, porque además yo sigo entendiendo que quien calla otorga. Yo no otorgo, y por eso traigo la otra parte, porque no le tengo que dar al público solo la razón de arriba, sino la contracara que es Emilio. Por eso es que está usted acá. No hay que callar, no hay que otorgar. Dice claramente que se solidarizan con Alexis Trucido ahora, pero no lo hicieron los colegas, nadie lo hizo, de solidarizarse públicamente con el diario El Heraldo cuando fue ocupado ilegalmente. Y ahí aparece usted. Ahí es que aparece usted. Bueno, él tiene esa idea de que estuvo todo armado, la ocupación del diario, armado políticamente, fue una operación política armada, donde usted fue parte también. Pero acá, porque dejó dudas, y usted también me las planteó, usted me dijo a mí, no es lo que vos estás diciéndome, porque no lo dijo, se lo pregunté y lo aclaró, que sí, que usted operaba para el Frente Amplio y usted es un periodista Frente Amplista. Bien, ya ahí voy nace a buscar el sueldo porque la verdad que estoy pasando. Pero entiende eso, que ahí nace todo. Entonces me pareció importante. Yo no vi la entrevista arriba aquí, vi el fragmento que colgaron en la web sobre el programa de Sarla, donde decía, sí, hablaba de operadores políticos, después me hablaban de la confirmación de que se refería a mí. Y por otro lado, de que cuando se cubrió aquello, no lo fuimos a consultar a él. Exacto. Primero. Y que aplaudieron afuera. Vamos por... Y que acompañaron. A ver, bueno, bien. Dijo todo. Ya dijo todo. Primero, vamos a la parte de que no lo llamamos, de que no se cubrió. Y la molestia de Riva en aquel momento. Riva, cuando se hace la ocupación, yo estaba ahí. O sea, yo estaba ahí porque llegó un comunicado del Sindicato de Trabajadores del Heraldo sobre un conflicto del cual yo no sabía cómo se venía desarrollando y vi que iba a haber algo, no me acuerdo bien qué hablaba, pero se hablaba así de la posibilidad de ocupación, de que a la hora 15, pongámosle, iba a haber tal cosa. Llego y me encuentro. Estaba en la vereda enfrente con Alexis Trucido y me encuentro que estaba Nicolás Segredo, Yanina Fleitas por la Intersindical, Pablo Soca, Biazul Soca, Laura Gil y Antonia Layón. Biazul Soca se va y en ese momento llega arriba. Y Alexis empieza a filmar con la camarita. Yo recién estaba tomando contacto con el conflicto. Riva llega, tiene un forcejeo con Antonia, con el tema de la puerta, cae para atrás, se rompe el vidrio. Bueno, ya la historia medianamente es conocida. Él sale en los medios a decir, el mismo día, de que lo había empujado Nicolás Segredo, de que estaba allí el diputado Carlos Rodríguez Gálvez e Hilda Cironi formando parte del piquete y no sé qué, y Gabriela Rodríguez, la del Frente Amplio. Bien, yo trabajo de periodista, ¿no? Trabajo de periodista. Si yo voy a cubrir algo y una de las partes señala eso, yo no puedo dejar pasar cuando algo que yo vi y él pretendía que cubriéramos en función de su palabra, porque también es una costumbre del periodismo local. Es decir, a veces en la televisión vemos 5 veces una jugada para decir si fue offside o no fue offside,
y caerle al juez y caerle en línea, pero en una situación así no siempre lo hacemos. Si lo vimos y demás, matizamos un poco, ¿no? En ese caso, bueno, entonces yo escribí contando lo que vi. Lo que vi, yo estaba allí. No necesito construir una realidad o una escena en función del relato de Riva, que es quizás lo que estuvo acostumbrado toda su vida. A generar el relato desde su medio, desde su posición hegemónica, y que la gente crea o no, y que la mayoría crea porque es un medio de comunicación. Entonces simplemente hice un escrito contando todo lo que pasó. Al otro día lo llamo porque ya ahí se estaba cubriendo el evento, es decir, la situación en la que Álvaro Riva se ocupa el diario, pero y Álvaro le dice, esta es mi empresa, y se genera todo aquel lío. Ese es el evento puntual que se cubre. El otro día vamos a cubrir el contexto de la ocupación, que para mí era nuevo. Es más, yo no compartí en ese momento la idea que el sindicato ocupa. Y mire que yo intenté formar un sindicato en el Heraldo cuando fui trabajador del Heraldo, y no tuve respuesta de los compañeros, no tuve respuesta. Todavía sigue siendo hasta ahora, ¿no? Pero en aquel momento era, más que nada, sindicato era problema, ¿no? Y bueno, cada uno que solucione sus problemas personalmente con el patrón. Que lógicamente que al tercero o cuarto que le dije de hacer, ya al quinto Riva ya estaba enterado, ¿no? Bien, pero el caso es, yo lo que hice fue eso. Lo llamé a Riva para cubrir el contexto. Bueno, ¡pum!, me cortó el teléfono. O sea que ya mintió cuando dijo que Nicolás Segredo le había empujado y se enojó que uno cubriera eso y dijera, no, bien, le pasó esto, otro. Cuando dijo que había personas que no estaban en el lugar, mintió. ¿Ahora de vuelta? Entonces, no, que volvió a nombrarlos. Hizo lo mismo dijo ahora. El mismo relato. Pero bueno, que estaba Carapa, que estaba Cironi, que el Partido Comunista. Esas personas fueron después, y yo soy crítico en cuanto a que hayan apoyado. Gabriela Rodríguez estaba en Sarandí ese día. El día de la ocupación estaba en Sarandí, y él la ubicó ahí ese día, en el momento de la ocupación, de un piquete que no le impedía el paso. Dijo, y eso también yo estaba, y estuve media hora antes que él llegara, ahí porque fuimos convocados a través del mail, dijo que no se le estaba permitiendo la salida. Yo vi salir personas de adentro del diario. No se le estaba... Entonces él lo que iba era a liberar a esas personas. Una cuestión altruista. Mintió. Entonces mintió cuando dijo eso, mintió cuando dijo que lo habían empujado, mintió cuando dijo que había personas. Uno que trabaja de periodista y que lo verdadero es, lo verificable, es una cuestión fundamental en su trabajo. Tiene que agarrar y quedarse a ver cómo el otro dice una sarta de cuestiones que se difunden y afectan a la persona. Y esperar que, bueno, si el afectado no dice que no, y es la verdad de uno y la verdad de otro. No, yo estoy en la posición ahí. Yo soy una persona que trabajo en eso, relatando precisamente lo que vi, ¿no? Riva mintió todo ese tiempo. Mintió en todo eso y se enojó con que no lo... no nos plegáramos a su verdad, a su creación en realidad, ¿no? Una cuestión, yo a veces dudo si Riva miente. Dudo en el sentido de que mentir es construir un relato para que el otro crea algo que no es, ¿no? Eso es la mentira. Quizás a veces pienso que Riva percibe eso. Él percibe que una persona tiene algún problema de percepción, quizás, o la costumbre, pasa patológicamente, personas que se acostumbran a mentir y generan su propio relato. Él quiere construir su imagen en función de, sabe, está totalmente enchastrado por todos lados, y quiere construir su imagen en función de su propio relato, entonces necesita creer, y él se convence de lo que está diciendo. Y se convence a tal punto de que un día deja de ser mentira. No porque el resto nos demos cuenta de que efectivamente es lo que él está diciendo, sino porque él se convence y él lo dice. Eso es una enfermedad, Micho. Eso es una enfermedad. Bueno, pero una persona que lo dice después de tantos, ¿cuántos? 4 años. 4 años. Y hace exactamente el mismo relato de algo que está filmado en un video. Y es comprobable. Quiénes estaban, quiénes no estaban. Es bravo. Miente después diciendo de que no se lo llamó. Yo lo llamé. Es la segunda persona. El primero fue Juancito Amaro cuando denunciamos cuestiones sobre OCE. El segundo es
Álvaro Riva, que contesta, hola, ¿quién habla? Emilio, mirá, quiero saber tal cosa, Bluc. Llamo de nuevo, no contestan más. Lo llamaste. Sí. Yo puedo estar enemistado con Riva, pero nunca, nunca, porque sería, para mí es como un delito, periodísticamente hablando es un delito, es poner por delante la relación con uno, y Riva puede decirlo, si se digna decir la verdad, puede decirlo. Lo he llamado para hacer entrevistas al aire en la radio, lo he llamado para hablar sobre cuestiones que te están hablando. contesta? Sí, me contesta, porque también creo que él entendió de alguna manera, que más allá de que ni nos saludemos ni demás y todo, yo soy periodista y necesito la voz de la Intendencia para informar sobre este tema, y si la voz es él, yo tengo que recurrir a él. Es básico, porque mi deber de informar, de hacer saber cuál es la posición de la Intendencia sobre tal tema, esto y lo otro, el que me debo no es a mí, no es mi ego, mi orgullo, es la gente que está informando. Ese es el leitmotiv. A veces cuando hablamos de los derechos del periodista, de la libertad de prensa, nos creemos como que somos seres que, porque les cercenan la libertad de expresión, esto y lo otro. Y nosotros hacemos un manejo antojadizo de nuestra libertad de expresión. Y no sabemos, en el caso de la libertad de prensa, no sabemos, porque son subsidiarias una de otra, que en realidad no nace por nosotros. Nace porque si nosotros tenemos esas libertades, se le garantiza a la población la información. Entonces nosotros no somos la fuente de la cual nace esa libertad. Es el otro. Es el otro. Queda claro. ¿No? Déjeme contarle algo. Déjeme contarle algo. Nosotros trajimos las dos partes acá con el relato de Riva, que cuenta acá en directo, televisivamente, lo que usted está diciendo que él vio. Y consecuencia de ello, traemos la otra parte que cuenta el relato que usted escribió y vio. Sí, y que está filmado. Ahí está. Bueno, pero yo nunca tuve la filmación. ¿La filmación? ¿Y la pasó La usted tuvimos cuando después. Sí. La tuvimos después. Pero la realidad es que a nosotros no llegó ningún mail de que iban a ocupar. Por eso llegamos tarde y no vimos lo que usted yo vio. lo estaba buscando, ahora venía buscándolo porque no sé. Está bien, usted no, sabe que eliminado. nosotros no recibimos que iban a ocupar, o no nos dimos cuenta. Lo que sí es que Mauricio Sanner llega con la cámara corriendo con Ponchi, Yo me acuerdo. después que terminó todo eso, y se acercan a ustedes, pero después que ya estaban adentro, que habían roto el vidrio. Si no, a usted no le quepa la menor duda, no tenga la menor duda de que hubiese sido fantástico tenerlo mismo, porque yo lo hubiese mostrado todo. Sí, yo sabía poner una cámara filmando. Hoy en día lo sé en vivo. Exactamente, o sea que yo no le disparo esa pero traje ambas partes, porque ambas partes tenían algo claro. Sí, pero ver cómo la construcción de la verdad, a veces del periodismo, de los medios, con las herramientas que tienen, con las herramientas que pueden, lo que lo puede hacer, genera, un relato en función de lo que dice uno y lo que dice el otro. En realidad, esos son dos relatos. Totalmente. Dos relatos, y pueden ser falsos. En el caso acá yo tengo el apoyo de que hay una filmación y lo muestra. Bueno, entonces, él no enoja eso, porque él siempre tuvo el sartén por el mango de poder contar. Y de poder establecer... Yo creo que ya es bravo, es bravo. Me ha pasado de ir a eventos en el teatro donde los músicos dicen, bueno, y agradecemos al director de Cultura, Álvaro Riva, y dos aplausos. Agradecemos a fulanito, el portero, que... Y uno se da cuenta. Esas cuestiones dejan, ¿no? Dejan evidencia. Porque más allá uno se puede mover en un círculo donde todo el mundo opina lo mismo. Me habla de que lo aplauden menos. Por compromiso. No, lo que voy es que la gente ya se cansó de esto. Pero usted me hizo dos temas, planteó. El tema que es de que si era un operador político y esto otro que... Pero están atados. Y es que Riva necesita ponernos a todos. Mire, yo le digo una cosa, yo en las últimas elecciones ni siquiera voté. Yo milité en el Frente Amplio hace más de 10 años. ¿Está? Ni siquiera voté el Frente Amplio. Una de las cuestiones por las que me fui es que me daba cuenta de que, me acuerdo que en el gobierno de Giacheto me trataban de opositor, ¿no? Era un Frente Amplista opositor. Pero en realidad tiene que ver relación con que yo me doy cuenta que no puedo asumir determinadas posiciones, conductas, porque un colectivo diga que este es el camino y aún vos estés en desacuerdo, como salió tal cosa, que me parece totalmente válido, es lo que vamos a defender. Me da cuenta de que para un colectivo que es necesario tener esa unidad, yo no podía asumirla. Porque para mí lo primero es la verdad, lo verdadero.
La verdad siempre es más difícil. Más difusa. Es más difusa, sí. Es más, escuchaba, te decía recién a un filósofo argentino que me encanta, es Darío Starreiber, que dice que en la filosofía la verdad ya toma una dimensión diferente, porque precisamente es tratar de deconstruir eso de la verdad que maneja, por ejemplo, un político, que hace una utilización antojadiza y parcial para sus intereses. Entonces, bueno, la función de la filosofía, y yo creo que el periodismo es esto, es de construir todo eso, no para dejar evidencia para afectarlo por negativo, no, sino porque esa verdad construida está afectando a todos. Porque nos estás haciendo creer algo, Totalmente. nos está convenciendo de algo, Totalmente. y en realidad yo no puedo ser, me vuelvo cómplice si no lo hago. Totalmente. ¿No? En la pasividad uno se hace cómplice. Totalmente. En eso estamos de acuerdo, quizás es lo que venimos hablando. El tema es, a ver, Riva mintió, hablamos de este caso, Riva mintió. Riva es una persona que tuvo una radio. Primero, bueno, viene de un diario que era colorado, además, eso mucha gente da por el diario colorado. Se funda en una época donde los diarios eran partidarios, sí o sí. Y es más, en su fundación, uno de los fundadores dice, este diario no nace, no sé si era, no me acuerdo, porque no era Martínez Trueba, Gamba creo que decía, un escrito decía, bueno, este diario no viene para inflar candidatos ni subirse a tribunas. En un momento donde los diarios eran partidarios. Y donde el lema del Heraldo era por el vallismo unido hacia la democracia integral. ¿No? Pero igual así decía, no venimos a inflar figuras y demás. Ese es el lema, ¿no? Porque ya asumía como una posición de defendemos determinadas cuestiones antes que incluso que los partidos, ¿no? Y lo asumió la dictadura de Terra. Lo asumió el Heraldo en diferentes épocas, que tuvo acercamiento incluso con gente que supuestamente estaba en las antípodas ideológicas, y sin embargo lo asume. Sin embargo, él sí. Bueno, él intenta ser edil en el 85 con la recuperación democrática, cuando el Partido Colorado gana en Florida, y no le dieron, no sé si tuvo 200 votos, una cosa así. Fracasó, digamos, como candidato a edil. Después, bueno, asume esa idea de totalmente independiente, un discurso, bueno, uno puede comprar eso. Yo en un momento, bueno, puedo decir, sí, me parece que sus valores, su leitmotiv es medianamente alturista, digamos, que en cuanto a que busca, sí, antes que un beneficio partidario, determinadas cuestiones que hay que manejar. Bueno, me parece compartible incluso en algún momento. Pero Riva, por ejemplo, obtiene una radio, que no está su nombre, pero que después en una entrevista admite que era de él, ¿no? Y la obtiene a través de Juan Justo Amaro. El tema es que, claro, como en los medios locales, después de esas cuestiones, en aquel momento por lo menos, no se habla, lo sabes que yo tengo mucha diferencia contigo, pero en eso destaco, que se empezaron a hablar con la aparición de TVF, cantidad de cosas y a repreguntar, y las personas que antes asumían un discurso, han tenido que admitir cuestiones que no eran como decían en su discurso y como quedaba en eso. Bueno, dijo en sociedad con Rodríguez Landoni. Rodríguez Landoni, que fue uno de los procesados luego por OCE. Que trabajaba en OCE. Tiene hoy es 104.5 Radio María. Radio María, después la vende Radio María. Es decir, a través... Pero, ¿y a qué me quiere llegar con eso? Que Riva también tuvo una radio. Ya está. Entonces ahí tiene un vínculo notoriamente político-partidario. Después, durante el gobierno del Frente Amplio, es que asume, ya al final, una cuestión de una posición un tanto anti-Frente Amplista. Anti-Frente Amplista. Porque una cosa es la posición ante, yo qué sé, determinados desvíos de una administración, como pasó durante la administración Arocena, y otra cosa muy diferente es ya el enfrentamiento a un partido político. Entonces lo puede ver así y dice, bueno, capaz que no, que estoy sobredimensionando, y después la realidad nos deja ver. Desde esa postura de independencia y de totalmente descontaminado de los intereses políticos partidarios, termina asumiendo la dirección de cultura del diario. Está claro que él estaba en campaña política. ¿Qué está buscando? Estoy buscando, por ejemplo, mire, el 24 de junio de 2010, en la página 5 del diario El Heraldo, Rivas se despidió de los lectores.
estamos hablando de aquel Riva, todavía, Lo recuerdo con el si fuera discurso ahora. ético de la importancia, porque también él se cría en un ambiente donde todas estas cuestiones estaban todo el tiempo. Entonces, pero eso también es lo que uno aspiraba moralmente, lo que uno quiere ser desde el discurso. Dice Riva, a ver, quiero encontrar, he decidido asumir la tarea y esta conlleva el deber ético de alejarme de los lectores, de dejar de pautar la agenda periodística de El Heraldo y de no analizar la coyuntura de una administración de la que no debo ser juez porque seré parte. Y explicó que el diario, a su vez, tenía que mantener el deber ético de cuestionar y hacer el periodismo crítico que le ha sido intrínseco. Y apuntó que entendía el periodismo como un contrapoder enfrentado al poder de Estado, y así va a seguir siendo. 10 días después volvió. Le duró un poco la despedida. ¿Volvió al diario? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué volvió? Desconozco, pero eso de que era casi un delito ser director de cultura al mismo tiempo que director. Se le olvidó los 10 días, dice usted. Se le olvidó No sé, la los necesidad 10 tiene días. cara de hereje, ¿no? De repente se dio cuenta, Álvaro trabajaba mucho, cuando yo en el diario, el tipo que metía hora, no, vamos a no mentirnos, metía hora. Escribía aquella columna anónima Ruido Urbano, que también se despidió y al rato volvió. Es decir, el tema es la aspiración moral y demás. Una de las primeras cuestiones que surge es aquello de que no puede pautar el diario, ¿no? Sale el Tribunal de Cuentas. Tanto se le olvidó aquello de estar de los dos lados del mostrador, que no se podía, que era casi un delito, que se quejó de aquella resolución del Tribunal de Cuentas en varias entrevistas. O sea, como director del Heraldo, de que era inadmisible que no se dijera esto o lo otro. ¿Sabe dónde daba esas entrevistas? En el despacho de la Dirección de Cultura. ¿No? Era tremendo, era de un peso simbólico tremendo, era como para un cuento de García Márquez eso, ¿no? Eso pasa y pasa todos los días frente a nuestras caras. Después, con el tiempo, dice Riva, no, mire que me voy de la dirección del diario de nuevo, ahora durante esta administración, me voy de la dirección del diario en parte para poder pautar, porque igual pautó publicitariamente, que a través de la web del Heraldo que no estaba su nombre, o sea, cuestiones así como casi como contorsionista de la economía para poder recibir dinero de la intendencia. Él se quejaba de que ¿cómo no iba a poder publicar edictos? De que si era el único medio que podía publicar edictos y que la intendencia no podía dejar de hacerlo y que esto y lo otro. O sea, eso lo defendía desde el despacho de cultura de la intendencia. Bueno, pero después, tiempo después, dice que va a dejar la dirección del diario. De que ya no, ahí sí, la deja para siempre, que queda Andrés. Yo tengo mucho aprecio por Andrés. Estoy más lejano ideológicamente de Andrés, pues creo que es más de derecha que el padre. ¿No? Sí, pero no tengo ningún cuestionamiento en esa otra área, que es la ética, la moral. Para mí ese es el terreno donde se tiene que jugar todo siempre, la honestidad. Y él dice que deja y demás. Y a las pruebas me remito. Me comentaban que acá dijo que no, bueno, primero que a veces salían determinadas editoriales y demás, y le preguntaba, yo buscaba a nivel interno, y ¿esto lo escribió Álvaro? Sí. Aparte, Álvaro, que no podía comentar no solo de administración, empezó a hacer una columna de cultura. Es decir, ya no solo opinaba sobre la administración, sobre su jefe, que aparte el diario pasó a una conducta prácticamente que era, en aquel momento, de el intendente el intendente Enciso haciendo lo que más le gusta, estar con la gente. Parecía, pero un folleto de una parroquia hablando de Dios, ¿no? Y creo que se quedaba corto. Ni los debates de la televisión cubana, de la dictadura cubana, digámosle, porque independientemente uno pueda tener cercanía por algunas cuestiones de cómo se ha democratizado algunas cosas, es una dictadura, y donde, mire, yo entré a un diario en una Cuba robado, no digo el lugar, pero en Santa Clara, puntualmente, ni se van a enterar, y conseguí hablar con trabajadores. Estaban contentos porque habían podido poner que se estaba
liberando mucho del tema de poder, de la independencia del periodismo, habían podido poner, miren lo que pusimos, y lo tengo en el diario, que en el hospital tanto, en la cama, en la habitación tanto, la comida llegó tarde y fría. La denuncia que los tipos habían hecho. Y estaban contentos. Estaban hiper contentos porque no, se estaban cambiando muchas cosas. Bueno, ni los debates de la televisión cubana y del diario cubano, creo que quedaron chiquitos al lado del Heraldo hablando de la administración Enciso. Chiquitos quedaban, ¿no? Parecían opositores hablando de la administración Enciso. Bien, decimos entonces que Riva volvió a mentir. Mintió después cuando dijo que ahora sí dejaba y ya no tenía nada que ver con nada. Dijo lo mismo que había dicho. Esto es como la abolición de la esclavitud. Que la mayoría de los países abolió la esclavitud 2 veces. O sea que la primera abolición no salió tan bien. Si tenés que volver a abolir la esclavitud, bueno, esto es lo mismo. Si tenés que revivirte de nuevo, que no te había sido. Entonces, él dice que no tiene nada que ver. Entonces ahora sí se puede pautar. Pero resulta que me estoy encontrando de que, bueno, sigue con su columna opinando sobre él mismo, ¿no? Como nunca el diario tiene en tapa cuestiones culturales, yo me acuerdo el Fernando González terminaba caliente siempre porque quedaba... Eso no me lo cuenta nadie. Allá postergado siempre. Y de repente no solo hablando de cultura, sino de Riva. Empezaba a salir la foto de Riva un día. Yo un día me pregunté, pero capaz que Riva se volvió el logo del diario. No, capaz que empezó a ser el logo, por eso está ahí colocado todos los días, él mismo. Dice que se va y resulta que escribe en las editoriales que no tienen firma, pauta la agenda, que era aquello que no iba a hacer nunca más, que no podía hacerlo éticamente, y ahora parece que admite finalmente ante la repregunta, somos un medio partidario. Es una mentira que sostuvo durante 10 años. Y ante la repregunta, ante el conflicto, sin violencia, admite públicamente que es un medio partidario, que está al servicio, que está traicionando su construcción moral y está traicionando el origen del diario. Una empresa familiar, perfecto, pero que está arraigada en la cultura. Dejó en claro aquí que él es el dueño, dejó en claro aquí que él va a hacer lo que él quiera, y que para la supervivencia del diario, para sobrevivir, hay que tomar nuevos caminos, y uno de los caminos que han elegido es hacer periodismo. Pero eso de tribuna. lo adoptó, Fue primicia eso lo aquí, adoptó, que usted me dice la primicia, eso lo adoptó digo en el 2010, nombre. eso lo adoptó en 2010, 7 años. Bueno, ahora agregó algo que antes no pasaba. ¿Qué? Ahora pasaba, pero subliminalmente pasaba. No iban, pero a veces sacaban. Ahora hay gente que no entra más al diario. Ahora hay gente que no va a tener voz en el diario porque se quejan de que no tienen voz. Bueno, ahora no la van a tener. Claro. Mire, ¿sabe que Riva tuvo una vez bueno, por un tema acá fue con mi viejo, tuvo un juicio, ¿no? Por un tema de rompecabezas. Rompecabezas, como usted dice, ha construido cosas nuevas, pero también ha tenido cada cosa que diga, sí. No como tercer tiempo fue el primero en eso, ¿no? Tercer tiempo. Sí, ahí me llevaron. Ahí que mire, durante el gobierno de Frente Amplio en Florida. En Florida la libertad de prensa está bajo amenaza. Es un bien que está en tela de juicio. Hay quienes lo superditan a los intereses partidarios o políticos. Incluso hay gente que lo ha hecho explícitamente. Hay intolerancia a la crítica. ¿Sabe que Riva ha propuesto en algunas reuniones que se corte la publicidad para algunos programas donde se le da para la intendencia? ¿Está seguro de eso? ¿Está seguro de eso que está diciendo? A mí me lo dijeron por 2 lados, espero que me dio el tercero y ya se lo digo así. Lo va a buscar entonces a esa información. ¿Usted me llama a mí cuando tenga el tercero? Sí, fue hace tiempo. ¿Hay nombres? ¿Hay nombres? ¿De qué? De programas que Riva dijo que cortaron la publicidad. Hay nombres. Que no podía darse tanto dinero. Vamos a aclarar. Que no se le podía dar más. A programas que se le da tanto palo. A programas. ¿Está Rompecabezas? A un programa. Bien. ¿A Rompecabezas? No, yo no. Sí, ya lo dijo. Quiero confirmarlo. Confírmelo. Pero es decir, en esa cuestión de que él es la oposición a lo que él siempre entendió,
de qué es lo moralmente correcto, lo que debe ser, lo ético, y él está en el lugar contrario. Quiere ir a ser un operador político, primero camuflado y hoy confeso, después de 7 años, primero camuflado durante el gobierno del Frente, después camuflado y está ya cuando fue director de cultura. De todas maneras, siempre él dijo que estaba ahí casi como un externo a la actividad política, que como era un notable, ¿no? Uno de esos notables que se trae de afuera. Entonces, él llegó a decir un discurso en el 12 de octubre en Sarandí, dice, porque la empresa de la cultura es una gran empresa para esta administración, por eso estoy aquí, así, ¿no? Entonces, me acuerdo de una vez un caricaturista que había hecho Fasano construyendo su estrado en función del globo que le salía a la boca decir de lo que él hablaba. Él construía su propio... Eva construye su propio trono. Su propio trono, ¿no? Su propia imagen endiosada la tiene que construir él. Bien, me perdí por dónde iba ahora, pero él va construyendo todo eso, va afirmando una serie de cuestiones que son mentira y con el paso del tiempo van quedando en evidencia que no son. Entonces es un operador político y necesita, para ponernos en el debate al resto, como sabe que él está enchastrado y que cada vez que se tiene que limpiar es como aquel que tiene la mano engrasada y hace así para limpiarse y lo que hace es enchastrarse más, ¿no? Y es así y se enchastra más y ya no queda lugar que limpio en sí, ¿no? Y dónde limpiarse la mano, ni dónde no ensuciarse. Necesita que todos estemos en ese lugar. ¿Que nos ensuciemos todos? Entonces, ahora somos operador político. Ahí entendí. En el mismo lodo, todo revolcado. Ahora entendí. Él necesita, dice usted, decir públicamente que usted es un operador político para igualar... A mí dentro del Frente Amplio hay gente que me dice soy anti-Frente Amplista. Sí, pero escúcheme. Cuando fui militante del Frente, había gente que decía que yo era colorado, porque yo destacaba la figura de Domingo Arena y demás, dentro del Partido Socialista. Hubo quien me acusó de porque vos sos colorado, no sé qué. No, sí, cuando uno se nutre de muchas cosas y no se pliega a imágenes de una manera. Yo soy iconoclasta, ¿no? En ese sentido. No percibo una imagen a alguien así, no tengo un ícono al que perseguir. Sí, se va captando esto y uno va trazando su línea ideológica, pero no puede dejar de desconocer desde la figura de Frugoni a la figura de Valle, a la de Wilson Ferreira, a la de Patricio Saravia, a filósofos de todas las corrientes. Encerrarse en eso, yo soy enemigo de la hemiplegia intelectual. Mi hemiplegia intelectual creo que si hay algo que le tengo miedo, es a la hemiplegia intelectual. Es tremendo. Bueno, entonces Riva no puede concebir desde su mundo de él, operador político, primero tiene que hacer dos cosas. Solo concibe que uno actúa movido por intencionalidades políticas, yo le digo de un partido que ni siquiera voté en las últimas elecciones, ¿no? Y por otro lado, llevarnos a su terreno moral, que ya es subterráneo. Pero bueno, un tipo que miente así, de esa manera, continuamente, como he dicho, ¿no? Con la ocupación del Heraldo, mintió con cuestiones supuestamente que no era un operador político y lo terminó siendo, y terminó siendo director de cultura, mintió cuando dijo que se retiraba del diario, mintió porque volvió enseguida, mintió cuando dijo, ahora más acá en el tiempo, de que ya no iba a estar más el diario que no que ver, porque hace unos días lo termina admitiendo aquí. Es una persona que miente. Emilio dijo claramente que usted es funcionario público. No soy funcionario público. Bien, miente. Bueno, dijo que usted era funcionario público. Le digo, ¿funcionario público por qué? Yo entendía que no. Porque, y usted no sabe que él trabaja para Radio Uruguay. Sí, es funcionario público. ¿Usted cree que entró por sorteo o por concurso? No, fue concurso. Pero déjeme terminar. Un llamado. ¿Usted cree que Emilio Martínez no va a operar para sus patrones, que es el Estado, que es hoy el Frente Amplio? Bueno, esa fue más o menos la teoría que tira acá, el análisis que hace él de su labor hoy. Lo invitaría a ver los 21 corresponsales que entramos, para que vea. Se los muestro en el Facebook. Gente que está deseando que vuelvan los milicos, algunos de ellos, ¿no? Para que vea cómo se manejó eso. Uno de los que estuvo en el comité, que fue una persona que conocí, después me distancié, pero que estuvo en el comité que calificó a cada uno de los que se presentó, es un anarquista,
creo que era un anarquista, decía un tipo que no votaba, sé que no votaba, que pagaba la multa porque estaba por fuera de todo. Aquel principio para mí fue muy importante, lo que se hizo fue todo el cambio de las radios públicas. Y en la elección de corresponsales, quiero ser puntualmente sobre la elección de corresponsales, puedo asegurar que hubo una transparencia total. Y se vio al momento de cuando uno ve cada uno de los corresponsales que fueron seleccionados. Miraba la trayectoria que tenía, la mayoría ha trabajado para medios nacionales, para el país, muchos de ellos corresponsales en sus respectivos departamentos. ¿Usted no es funcionario público otra vez? No, un derecho privado. Y cada tantos meses tenemos que andar renovando y presentando currículum de nuevo. Y ahora se hizo un llamado. Capaz que mintió por ignorancia. ¿Eh? Capaz que Riva mintió por ignorancia. ¿Por qué? Porque él, la única manera que puede aceptar esto es que se haya hecho de la manera que él se ha vinculado con el Estado. ¿Para qué? Para embarrarnos todos en el mismo lodo que está él. Que él decidió llegar hasta allá abajo. Entonces, para poder debatir en igualdad de condiciones, vení conmigo y enlodate vos y hinchaste vos. No, hermano, yo al revés. Yo estuve en la actividad política, que no es ningún delito, está perfecto. Hay gente que lo hace en todos los partidos, conozco gente. Eso es lo que dice de usted. ¿Qué? Que la diferencia entre usted y él es claramente esa. Él asume trabajar para el Partido Nacional. Usted debería asumir que no es independiente. Usted le miente. No. Es lo que planteó acá claramente en Rompecabezas. Estamos hablando de un mentiroso de casi patológico que plantea eso. No voy a ser operador nunca de ningún partido y no voy, y menos un partido que ni siquiera voto, insisto. Entonces, yo no debería decir, ni por qué decir si voto o no voto. Lógico que no tiene por qué decirlo. Y también le puedo decir que en 8 años, creo que llevamos trabajando como corresponsales, nunca he tenido un problema, ni un problema, en cuanto a hacer trabajos que impliquen que afecten al gobierno de turno. Aquel hombre que dije que se llama Carlos Montero nos decía, que era nuestro jefe, decía, somos la radio del Estado, no del gobierno. Y yo tengo discrepancias por cómo se eligen algunas autoridades de las radios. Yo creo que usted dudaría la BBC, y la BBC es una radio estatal. Yo creo que hay que ir a un sistema de esas características. De todas maneras, le puedo decir que hay una multiplicidad de corrientes internas que lleva a que sea posible que sea un medio plural. Ahora, yo el otro día lancé un tuit hablando directamente de uno de los programas de Radiodifusión Nacional. ¿Que me pueda costar el trabajo? Bueno, perdón, hablando sobre las atrocidades que se decían en ese programa, ¿me puede costar el trabajo? Bueno, si me puede costar el trabajo, perfecto, pero es un riesgo que hay que asumir. Es un riesgo que hay que asumir. Esa es la independencia. Porque si yo me privo de decir algo que lo diría de Rompecabezas si lo están diciendo, lo diría de Exitorama si lo están diciendo, porque es la radio del Estado para que yo trabajo y me puede costar el trabajo, entonces ya no soy independiente. Queda claro. Dígame una y cosa. tampoco, me pasó con el Heraldo. Es decir, todo el mundo sabía, contra Marón no te tires, contra Marón te tires. Bueno, escúchame. ¿Se lo decían? 200, y toda la gente me lo decía por todos lados. Sí. ¿En el Heraldo se lo decían? No. Directamente no. No me lo decían directamente, pero apenas se hizo un trabajo de investigación sobre 200 personas que habían entrado a OCE o a empresas contratadas por OCE a través de Florida, ¿no? En diferentes puntos del país. Que hoy son todos, no sé si son todos funcionarios. La mayoría son todos funcionarios, que algunos se le han ido además. Sí, por favor. Tengo muchos nombres. Claro, sí, que algunos se volvió hasta dirigente del frente. Actuales. Claro, bueno, yo, ¿cómo no voy a hacer todo esto? Claro, pero ¿cómo no voy a hacer esto? ¿Cómo no voy a informar sobre algo que está pasando? Y lo hizo. Vamos, lo hicimos. Me llama Alvarito los días. Mirá, por cuestiones... ¿Quién es Alvarito? Riva. ¿Le dice Alvarito todavía usted? No, pero no le dice Alvarito a usted. No, porque bueno, el diminutivo para él. Bueno, dígame. No sé. Me dice, no, por cuestiones empresariales vamos a tener que correrte, quizás no hacer tanto más este tipo de cosas, sino ir a hacer gobierno. Gobierno que en el momento era gobierno departamental. Andrés Arocena era el intendente, en aquel momento totalmente enfrentado. Es más, cómo veía al hoy intendente Carlos Enciso, lo sé de adentro, ¿no? Es decir, fui contra aquello de no, bueno, yo soy periodista independiente, me considero, y voy contra eso. Y bueno,
Perfecto, lo hice y terminé corrido adentro del diario, primero corrido de sección, después a la larga, cuando él ya empezó a tener alguna cercanía, no sé, con el Partido Nacional, que terminó corrido del diario. Pero, mira lo que escribí de arriba, en el año 2004. La intendencia del despilfarro, ¿no? Por aparte en ese momento, o sea, yo hice la investigación de la Barraca del Telón, por ejemplo, ¿no? Y se enfocaba de repente en las responsabilidades de quienes eran los que promovían determinados acercamientos, determinadas conductas, determinadas cuestiones empresariales vinculadas a la intendencia. Él tenía una fijación con Marisa León, por ejemplo, en cómo Marisa tenía una empresa que podía contratar con la intendencia, o un familiar de Marisa León tenía una empresa que podía contratar con la intendencia. Y eso era un delito absoluto y él tenía fijación con ellos. Después, bueno, la prueba está, encontró la manera de él hacerlo y de una manera mucho más descarada, ¿no? Y ya no dijo más nada. Claro, y ya no dijo más nada. No sé si no dijo más nada, va. Pero no dijo más nada, ¿no? Pero en aquel momento decía, la intendencia del despilfarro, del amiguismo, de la pequeña corrupción cotidiana es también, por desgracia, la intendencia de la indolencia. Y escuche, ¿quién era el secretario de Arocena? El secretario era el agropecuario, el productor rural ¿cómo es? Secretario de no, era Carlos Enciso. Carlos Enciso. Carlos. Que era el que le iba a decir yo, el agropecuario, hace muchos años Caíto, que no lo veo. No sé, no. ¿Quién estaba? Ah, no, usted dice el secretario general que era Arrillaga. Carlos Arrillaga. Por No, eso, pero el secretario el secretario personal y superior de la intendencia, ahora lo entendí. En la secretaría del intendente trabaja demasiada gente y se paga demasiado caro. A Arocena lo rodea una cohorte y pone ahí una falta de ortografía porque le pone corte con H y corte es cuando secciona, corte, de repente esto es cuando se habla de una corte de delfines. Delfines es cuando no hay una sucesión al trono, no, pero es decir, el delfín es el que aspira a relevar. Queda claro. ¿No? Hay una corte de delfines muy bien pagos que se afilan las uñas para seguir arañando el poder. Pero que nada les importa lo que ocurra más allá de sus narices o bolsillos. Esto lo escribía Riva acerca de la secretaría del intendente Arocena. De Carlos Enciso en esa época. Sin nombrarlo. ¿Usted? ¿Eh? Ah, bueno, sí, Riva, quiero decir, yo lo nombro porque usted me estaba... Está claro. Claramente. Está claro. Y claro. Eso es lo que opinaba Enciso. ¿No? Bueno. Hay una persona que lo conocía, lo vio nacer, digamos, diría usted. Arriba me dijo, me parece que Alvarito quiere ser intendente. Yo en 2000 y algo, trabajaba en diario. Está de loco, Alvarito. No, eso no lo creo. Totalmente por fuera, tío. O sea, ¿lo creyó usted que Álvaro quería ser? No, yo dije, no, de ninguna manera. Ah. Bueno, después de esto, creo que quedó claro que él quería tener una participación en la actividad política y aspiraba a ser. Él siempre deja claro acá, porque yo se lo digo además en la cara, perfectamente, lo he dicho públicamente y en privado, y él se ríe de eso y él se apoya en esas palabras y dice, y usted tiene razón, yo en muchos círculos no soy bien recibido. Bueno, pero no puedo ser actor. Ahí está. Pero no es bien recibido y se le complica para poder llegar a esos lugares. Lo que no quiere decir que no sea una aspiración. Posiblemente. Que haya asumido de que no va a llegar es otro tema, pero que sea una aspiración y que trabaje de alguna manera en poder llegar, que ahora, todo lo que usted plantea, con todo respeto, ¿no? Todo lo que usted plantea, que muestra documentos, que muestra pruebas, me parece tan maquiavélico como para una película más que para una historia real de un hombre. ¿De qué? ¿De qué maquiavélico? ¿De él lo que ha hecho o de lo que yo interpreto de eso? Su historia, su narración, usted la... No, pero eso es los hechos vistos en el largo plazo. De cómo no los discutimos y cómo los medios no abordan el tema medios, porque parece que es periodismo de periodistas, es una cosa que no se puede hacer. Él dijo lo mismo acá, siempre se ha hecho y se va a seguir haciendo. Yo en eso comparto con él. Yo también. Que no lo haya aprendido con él. Usted comparte que es una cosa que no haya aprendido. Porque me parece tan soberbio y demás. Y aparte, menospreciar la formación que ha tenido uno, que mal o bien, yo siempre fui muy mal alumno en la cuestión del liceo. Después hice de viejo, me puse a hacer alguna cosa en la facultad y de formación docente, nada, patético lo mío. Muy mal alumno, pero siempre me gustó leer, ¿no? Y formar sobre lo que estoy haciendo. A mí me da vergüenza cuando, no sé que muchas personas que trabajan en el periodismo
no leen nada sobre periodismo de formarse. Es decir, no, hablamos sobre los maestros, que esto, lo otro, hablamos sobre los médicos que atendieron mal tal caso, pero cuando ¿qué forma? ¿Cuánto tiempo dedico yo a formarme en lo que estoy haciendo, lo que trabajo? Nosotros se metíamos arriba 3 o 4 colegas cuando lo dije. Bueno, pero a mí me tratan de soberbio por decirlo. Usted sabe que, pero yo me sentí así. Yo sentí que cuando me dijeron sos un soberbio por lo que dijiste. ¿Viste? Sí, pero yo sentí que un poquito de razón tenía. No, sí, yo creo que es... Bueno, tenemos que asumir, yo por eso lo hablo en primera persona estos temas. Tenemos que asumir, primero, el 80% de las personas... Sí, yo lo transmito en tercera persona. Tenemos... En primera persona, pero yo entiendo que hablo de mí primero. Si no, no puedo. Tenemos una formación que rara vez llega a terminar secundaria. Pero venimos, la mayoría, no sé mi caso, pero la mayoría venimos, nos metemos en los medios queriendo relatar o comentar fútbol. Y como después se abre la puerta, esto y lo otro, terminamos. Miremos la historia del periodismo de Florida, en gran medida, sí o sí. Retransmitimos los códigos. No había pensado eso. Retransmitimos los códigos del periodismo deportivo. Que esto es verdad. ¿Está? Y es así. Porque yo lo vi. Eso ya no lo va a sacar nada. No me va a decir nada. Y hagamos polémica el que viene. El bloque que viene. ¿Ah? ¿Me entiende? Retransmitimos todo ese tiempo. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Y llevamos, bueno, eso. De la palabra de uno, la palabra del otro cuadro. Y eso es periodismo. Sin buscar herramientas. El periodismo deportivo, uno ve, lo escucha a Ivo La Torre, o escucha a algunos periodistas que se dan cuenta que han estudiado por estar más allá del ejercicio de los jugadores, y se da cuenta que es totalmente diferente. Pero sin embargo nosotros nos hemos criado en una hegemonía. Es decir, a mí, yo me crié, y esto no es una diferencia decir que soy mejor o peor, no, está bien, yo por una cuestión de ambiente, el ambiente, yo tengo un pariente que sabe mucho sobre vaca, que ha sido jurado internacional en cuestión de Holanda, y la otra vez haciendo la nota me dijo, la cuestión genética está bien, es muy importante, pero el ambiente de la vaca es el 80%. El lugar, cómo estén las condiciones y demás. Nosotros somos una catarata de interacciones. Tu vida, tu pasado, tu familia, las conversaciones de ayer, de hoy, por de eso mañana. se llama rompecabezas. Entonces, son todas partes. Entonces son todas partes. Entonces, nosotros somos el producto de una infinita catarata de interacciones. Bien, el periodismo de piezas. El periodismo, claro, por eso Simon Bauman, un sociólogo, murió hace un par de años, el año pasado murió, 90 y algo tenía, que hablaba de la modernidad líquida, pero en este punto le decía, somos una catarata de interacciones. Bueno, pero acá, el periodismo promueve interacciones que están formando, que son el motor de buena parte de la población. Es una responsabilidad tremenda. Es un poder. La frase de la saga del hombre araña, pero creo que es de Lincoln, que decía, cada poder, que le decía el abuelo del hombre araña, decía, cada gran poder implica una gran responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces digo, nosotros no nos formamos en función de ello, en relación a la responsabilidad que tenemos. Estamos de acuerdo. Y no pensamos lo que genera cada cosa que decimos, que informamos, que no informamos. Y aún leyendo y estudiando para conocer nuestra responsabilidad, seguimos sin imaginarnos cuánto. Para atrás, cada puerta que se abren dos. Y voy a esta, bueno, voy a los dos, voy un rato cada una. Miro acá, hay 5. Miro allá, hay 10. Y tengo que ir a cada una. Entonces, ahí uno se da cuenta de que en la medida que avanza, que mejora, que intenta progresar, todo se complica aún más. Se complica aún más. Estamos de acuerdo. Duda uno mucho más. Mucho más. Desconfía. Eso dice Dolina. Desconfíen de la gente que tiene certezas. Desconfíen. No, yo estoy completamente Es mucho más fácil llegar a las certezas. Redondeme esto. Te necesito antes de irme. Escuche bien porque usted después me dice, wow, qué disparate. Lleva 1:15 hablando, Emilio, en televisión. Sin parar. En casa están contentos porque no estoy. No me cabe duda. No, sabes que yo dentro de mi casa hablo muy poco, ¿no? No hablamos. Es un tema, ¿no? Sobre mis cosas yo no hablo, eso es un tema. Bien, rápido, es bueno. Yo sé. Tengo que aprender algunas cosas de usted, ¿vio? Escúcheme, necesito hacerle una pregunta clara. Quiero que me la responda, pero tiene 1 minuto para respondérmela. Indudablemente el Heraldo ha ido lentamente
viendo su camino ser más complejo. No quiero ofender, ¿entiendes? El Heraldo ha ido bajando su nivel de venta, el Heraldo ha ido bajando su nivel de calidad. Lo muestra Álvaro Riva con otras palabras, pero no quiero yo ofender ni me creo con derecho a decir eso. Pero bueno, ahora contó que se tuvieron que mudar, que hay que emprender nuevos caminos. A ver, esto, la tecnología, indudablemente ha influido a nivel... Lo hemos charlado ya nosotros, usted me ha señalado libros para leer al respecto, que he leído, y con mucho agrado, cómo la tecnología ha ido ocupando y cómo el diario prensa de papel tiene que transformarse para continuar vivo. En algunos aspectos y en muchos lugares lo viene logrando con otra dimensión de ventas y de llegar al público, pero se ha mantenido. Riva, además de lo tecnológico, quiero que me lo analicen en 2 minutos, además de lo tecnológico, bueno, por favor se lo pido. Riva, además de lo tecnológico, también responsabiliza fuertemente al gobierno del Frente Amplio, al cambio de los impuestos. Indudablemente me ha hablado de una fuerte operación política de tupamaros y comunistas, y la ocupación fue ya la puñalada que lo hirió definitivamente al diario El Heraldo. ¿Usted piensa que en eso también está mintiendo? Yo creo que Rivas se viene autoflagelando hace mucho tiempo. Autoflagelando. Yo no voy a negar que me parece que ahí hubo gente que se subió al carro de la ocupación. Yo podría acá decir, queda mucho más cómodo a mí, decir, no, eso Rivas miente, además. Había gente que estaba el día de la ocupación, que después llegó, se sumó, y que andaba merodeando, y como de apoyo y demás, que no tenía nada que hacer. Por ejemplo, dirigente político. Hilda Cironi, ¿qué hacía ahí? ¿En calidad de qué iba? ¿Qué andaba? ¿Qué tal? Claro. Yo sí puedo poner la mano en el fuego por el Carapa, que el Carapa venía a dar la vuelta ahí. Vamos a decir, la secretaría está a media cuadra. El tipo venía a camioneta, ¿ve? Y da todo el vuelo y frena ahí y dice, ¿qué pasó? Y más, en la filmación se siente la voz del Carapa. Sí, pero yo no puedo, ahí está. Esa es una cuestión que yo no puedo afirmar. Yo hablé con todos los de ahí y me dicen que no, que de ninguna manera. Que de ninguna manera de adentro. Pero está, ¿usted opina que la importancia, la responsabilidad más grande de la decadencia del diario ha sido su autoflagelación? Ah, sí. ¿Lo crees? Lo decidió él decidió su destino. Él decidió el destino del diario. Él decidió él destacaba una cosa que me parece muy bien, como hace en búsqueda en aquel momento, la gente, creo que todavía sigue pasando, la gente de la redacción no tenía ningún tipo de vínculo con la administración. Si se iba a una publicidad, suerte en pila, acá se hace periodismo. ¿Tá? Regalos empresariales para los periodistas, esto, lo otro, de un diputado, todo, vamos todos para la mesa, a fin de año se sortean. Aunque no recibas ningún regalo, está claro. Todo ese tipo de cuestiones. Riva siempre se vanaglorió de esa separación empresa-diario. Un día, no sé, se fue Sarita, no sé bien cómo fue, Riva empezó a ser administrador. Empezó a ver los números, empezaron a depender de él. Y el periodismo empezó a contaminarse del interés empresarial, y el interés empresarial empezó a contaminarse del interés político. Eso es totalmente su voluntad. Su voluntad. Ahora, lo que pasa es que hay una responsabilidad. Cada gran poder demanda una gran responsabilidad, y la responsabilidad es que él está informando a la población. Está tergiversando lo que informa, está generando una realidad a su antojo, está mintiendo descaradamente todo el tiempo. Entonces ahí ya es un tema del periodismo. Es un tema abordable por el periodismo. Porque somos una catarata, una catarata infinita cantidad de interacciones, y el periodismo. Y en un sistema de medios como el de Florida, donde los titulares del Heraldo, ahora ha perdido aquello, pero en aquel momento la agenda la marcaba el Heraldo, lo que salía del Heraldo. Riva hacía una cosa con sus hijos, se ponía así, decía, cuando era niño, me contaba él, mira, jugaba esto con los dos gurises. Estaban pasando un informativo en la radio y él de reojo decía, empezaba a decir lo mismo que estaba diciendo el informativo. Papá, ¿cómo se...? Lo escribí yo ayer. ¿No? A mí me pasaba, yo admiraba de repente a algunos periodistas acá, desde el desconocimiento del periodismo. Después empecé a trabajar en el periodismo, me daba cuenta de que lo que yo
me costaba el día hacer, al otro día era el tema de la radio y la gente opinaba y demás, y a mí me había llevado horas y horas, horas y horas y horas, y constatar, negarme, replantearme, reescribir. Queda claro. ¿No? Entonces es un tema de responsabilidades y es por ende abordable por el periodismo. Si hubo una puñalada política ahí en eso, no sé, no me animo a afirmarlo. Puede ser que sí, pero que no le eche a ese trinchetazo la culpa de todas sus heridas. Cuando tenés 500 puñaladas autoinfligidas, no que estarán... te estuviste matando solo, no le eches la culpa a mí. Es como cuando vas a una fiesta y el otro día estoy con diarrea, vómito, digo, me cayó mal la cereza del postre, para mí que estaba en mal estado, y comí toda la noche como toda la bestia. torta. Y no, hermano, me comí la torta, el cordero, los canapés, los olímpicos. Emilio, Entonces le echo la culpa a la cereza. un gusto tenerte como siempre. Un gusto venir. Ya nos pelearemos. Ya nos pelearemos dentro de un tiempo, porque ahora yo quedo con tus palabras por Una un rato cosita largo. me quedó colgada. Sí. Un juicio una vez de Albertito Lamaita, que es su fiel escudero, le decía yo, como Sancho a Don Quijote, Albertito, que tiene también una cuestión de amor-odio con Albertito, y con Rubito Osorio, ¿te acuerdas? Sí, me siglos. Y ahí el Heraldo defendió que corrupto era aquel que por verse beneficiado económicamente cambiaba su parecer, su pensamiento, su posición. Si esa es la definición de corrupto del Heraldo. Gracias por estar, Emilio. Un gusto tenerlo. Emilio Martínez Muracioni, colega, periodista. Pronto para carnear ya. Ha sido un gusto tenerte en serio. Gracias por haber venido, además. Nuestras discusiones a veces llevan a que nos encontremos en estos ámbitos y está bueno El también. tema es pensar, ayudarnos a pensar. Si me llegamos... ayudas. Me ayudas. A mí me ayudas mucho. Hoy, Gracias. En este momento, Nos reencontramos mañana. vos sos una de esas Mañana jueves hacemos un planteo diferente en Rompecabezas. Estamos convencidos de que el mundo... Es complejo hablar de estos temas también, pero seguimos convencidos que el amor es el gran motor que el mundo necesita para todo. Cualquier cosa que hagas, si lo haces con amor. Vamos a hablar de solidaridad mañana, porque te cuento rápidamente, iba caminando el sábado de mañana por Independencia con mi hija y al llegar a Pronto Foto me dice, ¿quién es ese señor, papá? Tiene 12 años, Oriana. Ese señor era Darío Castro, que estaba en una gigantografía junto a su bicicleta en la vidriera de Pronto Foto. Y le dije, ¿es Darío Castro, mi amor? Nunca te hablé de él. No, no sé quién es. Mañana vienen los dos hijos de Darío Castro, traemos la bicicleta y la historia y las anécdotas de un hombre que hizo, pedaleando, un montón de solidaridad para con todo el pueblo floridense y no pidió nunca nada a cambio. Vamos a hablar mañana de solidaridad y a conocer a Darío Castro. Nos vemos mañana, chao. De un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. rompecabezas. Con una mano negra y otra blanca mortal.